Egipto, tierra de misterios, historia grabada en jeroglíficos intraducibles hasta el encuentro de la famosa piedra Rosetta, hallada en la campaña de Napoleón en la meseta en 1798. Hasta entonces poco intuíamos o sabíamos siquiera de toda esta increíble civilización perdida. Ese día se abrió toda una nueva y enorme página de la historia. ¿Cuántas más quedan por descifrar? ¿Y cuántos capítulos han sido borrados por intereses políticos? De hecho, la leyenda de Akenatón no era conocida hasta el siglo XIX. Nuestra historia comienza con Amenofis III, en el mayor esplendor de toda la historia egipcia, el faraón de la dinastía XVIII, que gobernó entre 1390 al 1353, 39 largos años de reinado, año arriba o abajo, y conocido también como Amenhotep III. Las campañas belicosas habían quedado reducidas con su antecesor Thutmosis II a una rutinaria vigilancia de las fronteras del imperio, y Amenhotep utilizaba la fórmula de intercambiarse hijas de sus estados vasallos para abastecer sus harenes. También demandaban enormes cantidades de presentes y especialmente oro. Todos le demandaban ingentes cantidades de oro que parecían fluir como maná de las abundantes minas. Babilonia, Asiria y otros reinos mandaban copiosas misivas al faraón, con cariñosos apelativos como hermano o, como hacían los de otros reinos vasallos, que utilizaban con mucho más respeto los títulos de el sol, el dios, mi padre, el gran rey, para referirse al divinizado faraón. Mitanios, hititas, babilonios jugaban entre sí al enfrentamiento para ganarse los favores y los presentes del faraón, o para colocarse en un futuro y robar kilómetros en las fronteras, o aniquilar ciudades rivales. Y también recibía otros presentes de esos estados, tales como imponentes carros de combate construidos fuera de sus fronteras, carros que eran el arma definitiva para dominar la región. Egipto era la más grande, la dominadora y la controladora de todas las civilizaciones circundantes, y el faraón era visto, sobre todo por su pueblo, como la encarnación viviente de la divinidad. Amenhotep empoderó y deificó aún más su figura, la encarnación de un dios guerrero que nunca necesitó batallar. Encargó cientos de estatuas y textos donde narraban sus exageradas cacerías, hazañas y glorias, donde mataba miles de animales con un increíble arco que, si alguien más lo tensara, lo haría bajo pena de muerte. En nuestra historia debemos destacar la importancia sobre la figura de la esposa real. Podemos recordar que la poderosa faraona como Hatshepsut, 100 años atrás, consiguió quedarse con el trono y siendo una de las más importantes. Ti, la principal esposa de Amenhotep III, es clave en nuestra historia, y sobre todo por lo que significó un cambio en la evolución del pensamiento de Egipto y posiblemente de la historia, y más cuando la reina Ti no era de linaje real, pero le fue concedido el título de esposa de Dios. Si alguien lee entre líneas, se podría entender que, con este título, nadie se atrevería a poner en duda la posición de la reina. Los padres de Ti procedían de una ciudad sureña. Su padre, Yuya, era un jefe de carros de guerra con descendencia siria, mientras su madre, Tuyu, ostentaba el título de ornamente real y de cantora del templo de Amón. Imaginad la importancia
de esta influente familia no real que sus cuerpos están enterrados en el Valle de los Reyes. Imagino que cuando provees de valiosos carros al imperio, poco importa que tu sangre no proceda de Horus. Amenhotep III accedió al trono con tan solo 13 años, y en el segundo año de su reinado se casó con Tiye, de 2 años menor de edad. Tiye tenía un enorme peso político y fue la verdadera gobernante en la sombra, ayudada de su suegra ante la indolencia de su esposo, que prefería pasar el tiempo cazando o buscando otras concubinas. La pareja real tuvo varios descendientes, 5 hijas y 2 hijos. Uno, Thutmose, sería el digno heredero del rey, el príncipe de la corona, el ojito derecho de su padre, y el otro, llamado en nacimiento como su padre, Amenhotep. Amenhotep no era el hijo favorito. Amenhotep debía ser un contestatario y nunca fue representado en los festejos reales. En todas las ceremonias aparecía el faraón con su esposa, todos sus hermanos y hermanas que habían heredado títulos importantes, y Amenhotep no era ni nombrado. Las razones pueden ser múltiples, pero aquí se fragua el inicio del cisma que ocurrirá en el futuro. Amenhotep fue educado para ser sacerdote y estaba interesado en la cultura, en el arte, la arquitectura, y para nada en la cacería, belicismo o ritos relacionados con Amón. Quizás fuera que no se llevara bien con su padre, quizás no comulgara con la religión mayoritaria, quizás estuviera enfermo y deforme y no se prestara a enseñarlo al mundo, o quizás un poco de todas ellas. Pero sí os puedo asegurar que Amenhotep sí era el favorito de la reina Tiye. Huyendo de los protocolos reales y dispensado de las ceremonias de Amón, al no ser el principal heredero, fuera tratado con indiferencia por parte de su padre y permitió que Amenhotep pasara grandes temporadas con sus abuelos paternos, y que fuera educado por ellos. De aquí, y por lo tanto también de su madre Tiye, nacería su influencia en el credo Atón, el dios solar único y monoteísta. Atón ya había sido nombrado en tiempos de Hatshepsut, y era un credo importante e influyente, pero no era la religión mayoritaria, milenaria y politeísta con su dios Amón a la cabeza. Y eso no hubiera sido un problema si no fuera que los sacerdotes del templo de Amón eran la base de la economía de Egipto. Su poder era enorme y creciente, y su ambición también. Si ponemos como ejemplo el templo de Karnak, por su grandiosidad e influencia, donde todo el mundo, sus gentes, dejaban sus donaciones, los derrotados de las batallas a sus esclavos, la prole dejaba sus cosechas y sus dotes a los pies de los sacerdotes para así complacer a Amón y que fuera bueno con Egipto, porque Egipto era un auténtico paraíso en la tierra. Los sacerdotes no desperdiciaban ninguno de esos regalos y los repartían con el resto de trabajadores, canteros, orfebres, joyeros, lapidarios, escultores y otros oficios que vivían alrededor del templo, y una parte iría al faraón. Esto acabaría provocando un conflicto de poder, ya que casi toda la economía del reino pasaba por las manos del templo. El templo era una fuente de poder, y como tal también la heredaban sus hijos. Su influencia se remontaba en 2000 años, desde que Amón se fundió con el dios Ra en las primeras dinastías. Amenhotep III permitía, más por evitar el conflicto, pero su esposa Tiye y su hijo instigaban a cortar el poder de estos sacerdotes, que acaparaban más y más poder. De aquellos tiempos, Amenhotep III construyó en la orilla occidental del Nilo su templo mortuorio, el mayor complejo religioso de Tebas, de las que solo quedan los famosos colosos de Memnón.
También construyó en Tebas y Nubias templos a Amón. Choca directamente con las creencias de su hijo Amenhotep, con quien nunca se había llevado bien. Sobre el año 30 del reinado muere el hijo mayor heredero. El conflicto está servido. El hijo díscolo, deforme, posiblemente con muchos problemas de visión, algo en lo que ningún experto ha deparado al relacionar esto con su relación con Atón, el disco solar, de anchas caderas, de cabeza cuneiforme, posible gusto transformista, quién sabe si incluso poseyera los dos órganos sexuales y de ideas herejes, sería el heredero al trono. Un enfermo Amenhotep III, alejado ya de sus obligaciones regias, decide tomar una nueva esposa como parte de los acuerdos con el reino Mitanni. La beldad y majestad de la corona de plumas se le aclama, rebosando de alegría cuando se escucha su voz, soberana del encanto, grandiosa por la popularidad, la mujer cuya esencia regocija al señor de los dos países. Su muy amada y gran esposa real, la dueña de ambos países, favorita de la fortuna. Hermosa es la beldad del sol, la belleza que nos llega del allá, así viva eternamente. Nefertiti, hija del rey Tusatta de Mitanni, conocido como Taduyepa, hasta que llegó a la capital de Tebas. La belleza que viene a nosotros. Se convirtió en una mujer del harén real. Nefertiti también poseía la cabeza dolicocéfala. Era habitual en su cultura, algo que sus hijos también poseerían. No quiero entrar si por genética o por el uso de tablas desde el nacimiento para forzar su deformación. Si queréis saber cuál es su aspecto, podéis disfrutar del mítico busto polícromo que está en el Museo del Cairo. El rey Tuxarata entrega a su hija a cambio de 2 ciudades y abundante suministro de oro. Nefertiti debió de ser una pieza muy codiciada por un ya moribundo Amenofis III. Con 15 años llega a Tebas. Amenofis III tiene 42. La reina Ti la ayudó y la formó en la corte. Ti ya había sufrido en su juventud las maldades de las consortes de Tutmosis IV y acogió a Nefertiti de buen grado. La corte estaba dominada por mujeres bien avenidas. El último año de Amenhotep III, Amenhotep hijo, tuvo corregencia con su padre, hasta que éste finalmente falleció, víctima seguramente de la dieta del pan molido con piedras e ingerido por el rey. Su momia y sus desgastados dientes así lo atestiguan. Se corona en solitario a Amenhotep IV, el faraón hereje que solo su madre esperaba que reinara. Podemos dilucidar muchas teorías sobre el peculiar aspecto de Amenhotep IV, sobre todo por el gran contraste por cómo lo representaban habitualmente. Amenhotep III era esculpido y dibujado idealizando su forma, su cuerpo y sus poderosos músculos. Con su hijo Amenhotep IV fue representado con un realismo extremo, como si quisiera marcar contraste de un posible ocultamiento de juventud, como si le gritara al mundo que si en juventud me ocultaron entre las sombras por mi aspecto, ahora que soy todopoderoso, contempladme tal y como soy y no me avergüenza. Un rebelde y un punto importante, ya que tanto él como su familia pasan a ser representados en actos cotidianos, jugando con sus hijas en las piscinas y mostrando sus cabezas dolicocéfalas. Con esas caderas anchas, las curvas afeminadas de sus caderas y su peculiar rostro alargado, incluso alguna escena vomitando,
como parte de sus dolencias. Nefertiti tampoco se libró de este nuevo realismo en el arte, joven y hermosa en su origen, pero con la edad su espalda curvada y algo de sobrepeso eran representadas. Realmente es difícil especular ante la enfermedad de Amenhotep IV, ya que no se ha encontrado su momia, y los expertos creen que nunca se hará por cómo acabó su historia. Pero podemos especular con algunos médicos expertos y por los pocos datos que tenemos. Se especula con el síndrome de Marfan, por su característico rostro alargado y ojos achinados, dedos finos y largos y desajustes cardíacos. La lipodistrofia muscular que provoca la desaparición de grasa corporal de cintura para arriba y acumulación de la cintura para abajo. También se habla de hidrocefalia, por la deformada forma de la cabeza podría encajar, y en múltiples pinturas de Amarna puede verse escenas de la familia vomitando, síntoma de dicha patología. Otros estudios aseguran que Amenophis pudiera ser hermafrodita, eunuco o directamente una mujer transformada al estilo de Hatshepsut, algo que sin duda no impidió que tuviera descendencia, pero posiblemente sí pudiera jugar con su androginia, ya que en el futuro le conoceremos al menos una pareja hombre. También puede que sea justo todo lo contrario, que quisiera ser representado deformado, como si de algún tipo de clave humorística global, y por distanciarse del tratamiento exagerado de las representaciones de su padre, ya que, en algunos dibujos, sus hijas no tienen las cabezas dolicocéfalas, y en otras sí. Recordemos que esas pinturas no eran más que la representación de lo que el faraón quiere que vean sus acólitos. Y si de algo tenemos constancia es que Amenhotep IV no estaba para nada interesada en la milicia, ni en los protocolos, ni en la diplomacia extranjera, y no movió un solo dedo de su larga mano cuando el rey Turaksarata, a través de las cartas de Amarna, le demandaba atención contra los hititas. Solo cuando fue borrada de la historia la ciudad, Egipto reaccionó tarde y sí hubo alguna contienda haciendo retroceder a Suppiluliuma, pero Mitai, el antiguo reino de los padres de Nefertiti, ya no existía. Su único interés eran las artes y la construcción desmedida a su nuevo culto, Atón. En su tercer año construyó al este de Karnak un templo a Atón, qué mejor sitio para hacer la competencia que enfrente de su rival, templo que, pasado su reinado, fue completamente desmantelado y reutilizado sus bloques en otras construcciones. Y muchas de las cosas que sabemos precisamente de del futuro Akenatón es a raíz de esas ilustraciones que quedaban en la parte oculta de las nuevas construcciones. Fue en cambio en el quinto año de su mandato cuando Amenhotep IV, que significa Amón está satisfecho, decide cambiar el nombre y decide ser convocado como Akenatón, aquel que es efectivo o beneficioso a Atón o manifestación luminosa de Atón. ¿Qué llevó a Akenatón a tan drástico cambio? Al colocar a Atón por encima de todo, Akenatón superaría así también la figura deidificada de su padre y la de los antiguos dioses con sus molestos sacerdotes. Egipcios, desde que llevo esta corona estoy sometiendo a revisión todo lo existente. Nuestro pueblo se halla prisionero de la idolatría y rinde homenaje a un ejército de dioses sujetos a Amón, cuyo sumo sacerdote es Becancos. Pero yo declaro que no hay ninguna divinidad que quisiera ser honrada con sangre, muerte y sacrificios. Apartaos del culto a los dioses. Solo hay un Dios, que se halla por encima de todo y que rige nuestros destinos. Nuestro Dios es Atón, Dios en el sol mismo, que da vida a todas las cosas. Adjurar del Dios Amón y de sus ídolos, y seguid mi doctrina. Seamos iguales, todos los hombres, antes de que la muerte nos iguale. Las escuelas de sacerdotes serán cerradas. Los sacerdotes no fueron nunca servidores de Dios. Sus doctrinas son erróneas y hay que apartarse de ellas. Cerraré todos los templos de Amón, fuentes de ingreso para los sacerdotes. Me incautaré de todos sus astilleros y buques,
de sus talleres y canteras, de todas las tierras y graneros, y de todo el ganado de los sacerdotes, que en su furia y afán de dominio han llegado a formar un estado dentro del estado. Esto provocaría un importante cisma en un pueblo que llevaba adorando a los mismos dioses más de 2000 años, y es un momento clave que Akenatón, dado a escribir hermosas poesías, relata en primera persona un supuesto encuentro con Atón, que hará que impulse definitivamente su imposible reforma. El disco solar se le apareció. En el programa de mis enigmas favoritos y con el invitado de Manuel J. Delgado, ya fallecido, insinúan constantemente que algo debió ver Akenatón, un encuentro forteano, un evento que transcribió el propio rey como el descenso de un segundo sol en el himno a Atón, y lo quieren comparar con Fátima. Pero yo realmente he buscado esa referencia, he buscado la fuente original o semejante, y no hay nada que me haga pensar que tenga una similitud con el encuentro de Fátima o con un encuentro ovni o un encuentro forteano. También tenemos lo que es la famosa escena de la ventana de la aparición, en el que podemos ver a Akenatón y a Nefertiti recibiendo los rayos de Atón. Pero todo esto se puede explicar, dando a entender de la importancia de la recompensa. Claro, los que igual no entienden un poco lo que significa este dibujo o esta ilustración, pueden ver un encuentro ovni, ¿no? Un ovni que es el sol y que ilumina, ¿no? Pero sin embargo, si entendemos lo que quería significar y lo que quería referenciarse es la importancia de la recompensa, ¿no? Dad bienes a Akenatón, que sirve a Atón, y este os recompensará, no como antes que se lo llevaban los sacerdotes de Amón, que por si fuera poco, pues como los prohibió, pues ya ahora tiene que quedárselo él directamente. No hay ese intermediario de los sacerdotes, es el propio faraón, el intermediario con el dios, ¿no? Se quita ese intermediario directamente, ¿no? Eso es lo que representa el culto. Y además te dice todas las, pues los enemigos que le dan los bienes, o otros reinos de otros lados que le dan los bienes, el pueblo bajo que le da los bienes y tal, todo eso representado tiene un estatus, ¿no? Y también que es el rey, el mediador con ese dios, como si de una revelación se tratara. Y tenemos precisamente esas poesías escritas por el propio Akenatón, en el cual yo no encuentro la referencia de un segundo sol. Voy a leer algunos de los párrafos más hermosos, pero no todos porque es bastante largo. Aparece resplandeciente en el horizonte del cielo, oh Atón vivo, creador de la vida. Cuando amaneces en el horizonte oriental, llenas todas las regiones con tu perfección. Eres hermoso, grande y brillante, te elevas por encima de todas las tierras. Tus rayos abarcan las regiones, hasta el límite de cuando has creado. Siendo Ra, alcanzas sus límites, y los dominas para este hijo bien amado, por ti, Akenatón. Por lejos que te encuentres, tus rayos siempre están sobre la tierra. Aunque se te vea, tus pasos se desconocen. Cuando te ocultas por el horizonte occidental, la tierra se oscurece como si llegara la muerte. Se duerme en los aposentos con las cabezas cubiertas. Y lo que un ojo hace, no lo ve el otro, aunque fueran robadas sus bienes. Pero están bajo sus cabezas. Los hombres no se percatarían. Todos los leones salen de su guarida, todas las serpientes muerden, la oscuridad llega, la tierra reposa en silencio, cuando su creador descansa en el horizonte. Y voy a leeros el último párrafo, que a mí es uno de los que más me interesa. Es una poesía relativamente larga, o sea que si la podéis buscar la encontráis, hay varias traducciones. Estás en mi corazón, no hay otro que te conozca, solo tu hijo Neferjeperura Uaenra, que es el nombre original de Akenatón, a quien has mostrado tus caminos y tu poder. Los de la tierra vienen a la existencia de tu mano, como tú los creas. Cuando amaneces ellos viven, y cuando te ocultas mueren. Tú eres tú mismo, la duración de la vida, se vive de ti, todos los ojos te contemplan. Todos los ojos contemplan tu perfección hasta que te ocultas. Todos los trabajos cesan cuando descansas por el horizonte. Y cuando amaneces, haces que todo el mundo se mueva por el rey. Cada pierna se mueve porque creaste la tierra. Les haces surgir para tu hijo, que nació de tu cuerpo. El rey vive por Mat,
el señor de las dos tierras. El Mat es como la verdad, o una especie de honor y de verdad que es muy importante en su cultura. Neferjeperura, el único que pertenece a Ra, el hijo de Ra que vive por Mat, señor de las coronas. Akenatón, duradero sea su vida. Y la de la gran reina, a quien él ama, la señora de las dos tierras. Neferu, Atón, Nefertiti, que viva por siempre, jamás. Como veis, la importancia que le da a Nefertiti es muy importante, que prácticamente la pone a su misma altura, a su propio nivel, y le da mucho poder y mucha influencia. El faraón exhortó a las mujeres que solían dar a luz a los 12 años o más para que solo parieran 2 hijos y que les diera todo el cuidado posible en vez de pasar hambre y necesidades con varios niños, ¿no? Libertó a los esclavos, hizo levantar viviendas para el pueblo dotadas con cocina, porque hasta entonces se había cocinado siempre fuera, frente a las cabañas. Asimismo, les hizo instalar retretes para evitar que la gente siguiera haciendo sus necesidades fisiológicas en la calle. En la arquitectura o en la ingeniería también era donde era su fuerte, ¿no? Y vio cómo tenía que hacer ese tipo de adelantos y de cómo diseñar la ciudad. Akenatón se preocupó también por los animales, abogando para que fuesen tratados con consideración. Llegó incluso a prohibir la pesca y la cacería de aves, y en un acto sin precedentes de jubilación de bestias, envió animales de carga a pacer en los mejores pastos hasta el final de sus días. Aquí es muy curioso porque yo he leído algunos artículos que querían comparar a Akenatón con Hitler, y yo tampoco acabo de ver ese paralelismo, pero bueno. Como el dios Amón era rico, todas las tierras fértiles pertenecían a sus templos. Akenatón suprimió estos derechos y otorgó las tierras a labradores y colonos. Hizo que los ricos pagasen tributos y advirtió a los sacerdotes que nadie podía hacerse rico sin trabajar. Garantizó la atención médica en los barrios de pobres y prohibió la mendicidad. Bueno, es una serie de avances bastante curiosos y que yo creo que casi inauditos en la historia hasta la actualidad prácticamente. Bueno, podéis imaginar la cantidad de rencor que acumuló entre ciertos poderes que habían sido relegados y que eso en un futuro se le volvería en contra. Se destruyeron todos los símbolos, todas las efigies, relieves, pinturas de los antiguos dioses. Se prohibieron cultos idolátricos. Los sacerdotes fueron perseguidos, las estatuillas fueron escondidas y enterradas para que los soldados no las encontraran y así poder seguir rindiendo culto en secreto a los viejos dioses. La influencia semítica de este nuevo credo, donde el libro de Moisés fuera escrito por esos años más o menos, todavía perdura en nuestra actual cultura. Hay quien asegura que la historia de Akenatón tiene muchas similitudes con la de Moisés, o posiblemente sea una transcripción mitificada de la misma historia, ya que en este punto la religión judía y la herejía de Akenatón tienen muchísimos puntos en conexión. Cuando el faraón decide trasladar la capital de Tebas a una nueva ciudad a construir en medio del desierto a 300 kilómetros. Las zarzas en llamas es la representación de que el dios al que se adora es tan grande que no es posible representarle en forma humana. Lo mismo ocurre con el disco solar. Atón se presentó ante el faraón y le dirigió por el desierto hasta una tierra que nunca fuera adorada por otro dios. Una llanura con 2 montañas al horizonte por donde se colaría en el anochecer el sol, tal y como representaría su símbolo. Y como dios celoso que era, al igual que Yahvé, deseaba total exclusividad. Quien cree en él no ha de temer a la muerte. En tan solo 3 años se hizo una ciudad entera pensada y construida en honor a Atón. Aketatón, la casa u horizonte de Atón, construido en Amarna. Sus construcciones fueron el gran templo de Atón, los palacios reales donde vivirían los faraones, edificios administrativos, viviendas para los nobles, los hipógeos, tumbas excavadas en la roca, y una ciudad para los trabajadores de la necrópolis. Durante la inauguración de la ciudad,
pidió ser enterrado Akenatón en las colinas orientales en vez de en el Valle de los Reyes, acompañado de su esposa Nefertiti y su hija. La corte real no acogió de buena gana esta nueva herejía y hubo protestas que el faraón aplacó con ira. ¿Cómo podían atreverse a discutir sus órdenes, siendo él no solo su Señor Todopoderoso, sino también el único intermediario que tenían entre este mundo y el reino inefable de Atón? ¿Quién les protegería mejor que su rey en los impredecibles misterios de la otra orilla? La ciudad, que de norte a sur tenía un tamaño de 15 kilómetros, seguía creciendo con el paso de los años. El palacio y la corte se habían trasladado a la nueva ciudad de la luz, y aquí seguramente fuera donde tuvieran otras 3 hijas y también al famoso Tutankamón, producto del incesto con alguna de sus hijas mayores. Este tipo de relaciones era considerado algo perfectamente natural y formaba parte del ritual sagrado, sobre todo porque ansiaban un hijo varón. Nefertiti no consiguió darle ningún hijo varón, tuvo 7 hijas. El gran templo de Atón fue en el 8º año de su reinado, cuando se terminó. Tenía una longitud de 800 metros y 300 de anchura, situado en el centro geométrico de la ciudad. Era el punto neurálgico de la urbe, por donde pasarían todas las ofrendas y regalos para Atón, que luego se quedarían en la corte. Pero un punto muy importante y diferenciante con este templo es la carencia de techos. Así Atón podría bañar con sus rayos a todos los creyentes. Y empieza el declive de Akenatón. Sobre el año 12 de su reinado aparece un personaje del que muchos especula, el joven Semenkare, que en poco tiempo recoge el favor del faraón, que se casa con la princesa primogénita Meritatón, aunque esto no impediría que mantuviera una relación homosexual con Akenatón, en detrimento de Nefertiti, que acabaría siendo borrada de la corte y relegada al palacio septentrional, del que apenas volvería a salir en vida. Akenatón mandó destruir todas las inscripciones en las que aparecía la reina. Las causas, posiblemente porque no le dio ese hijo tan deseado varón, o que tuvo igual Nefertiti algunas relaciones extramatrimoniales que no sentaran bien al monarca. Mientras, en las desatendidas fronteras de Egipto, las cosas empeoraban. Estados tradicionalmente hostiles estaban creciendo en fuerza, y Egipto perdió su influencia en Siria y Palestina. El gran Atón estaba siendo desfavorable. Murió la reina Ti. Murieron sus hijas Maquetatón y Meritatón, posiblemente por el parto de su hijo. Y la ciudad se sumió en una terrible plaga apocalíptica. ¿No os sigue recordando a la historia de Moisés? Se estima que pudiera llegar al 40% de la población muerta, de entre ellos muchos niños. Se sabe por las tumbas, la cantidad de tumbas de niños que hay allí. La muerte de Akenatón ocurre en 1347 a.C., a los 17 años de su reinado. Fue una muerte oscura de la que sabemos poco, y desde luego no fue precisamente trágico para su pueblo. A Akenatón le sucedió el dudoso Semenkare y se encargó del enterramiento del faraón, y lo hizo de forma apresurada, sin la habitual brillantez. Todos querían olvidar al faraón hereje y recuperar las viejas tradiciones. Semenkare gobernó poco tiempo, muriendo, y le sucedió Tutankamón de 8 años. Fíjense que no se llama Tutankatón, sino Tutankamón. Toda una intención. Se casó con la tercera hija de Akenatón y restauró todo el esplendor del viejo culto a Amón y demás dioses del Olimpo. Se reforzaron las viejas castas sacerdotales, los viejos templos se restauraron, se rescataron las efigies y estatuas enterradas, y se abandonó la ciudad de Akenatón, y la corte volvió a Tebas, ya sea por esta plaga o por aplacar la ira de los viejos dioses.
los nombres de Aketatón y Nefertiti fueron borradas de las inscripciones, hasta no dejar en muchas de ellas ni la más leve huella. Los templos fueron derruidos, los palacios abandonados. Fue desterrado de la historia y de la lista de los gobernantes faraónicos. Y si no fuera precisamente por esas piedras que fueron reaprovechadas para otros templos y quedaron en el anverso de la piedra, la parte no visible, que se han podido reconstruir gran parte de las costumbres de la época de Amarna, prácticamente no hubiéramos sabido o hubiéramos desconocido este increíble faraón. El caso es que cuando Howard Carter dijo aquello de cosas maravillosas al abrir la sellada tumba de Tutankamón, pudo observar y relató en posterioridad la llamativa y dolicocéfala forma del cráneo también de este niño rey, tal y como tenían los miembros de la familia Amarna, especialmente las hijas de Akenatón y Nefertiti.